Bien, ahí estamos grabando. Ya, les quiero dar la bienvenida a este espacio de conversación. Le pusimos encuentro porque vamos a compartir alguna información, algunas ideas en relación al vínculo entre la humanidad y la naturaleza. Y luego Pamela va a compartir va a hacer una exposición en relación a cómo abordar la problemática medioambiental, climática, ecológica en una nueva constitución. Eh, Le quiero agradecer a Pamela que esté acá, que haya aceptado la invitación. Estoy seguro que la labor de ella, y lo estábamos comentando hace un rato, es fundamental en estos tiempos, en el sentido de tener una opinión y una postura informada en las decisiones políticas que estamos tomando. Y en ese sentido, la invitación es creo yo, a aterrizar la política al espacio cotidiano y a la reflexión cotidiana. Así que te agradezco que hayas aceptado que estés acá. Eh, Eso, como les decía, la idea es que junto con la exposición generemos conversación. También vamos, luego de la exposición de cada uno de nosotros, vamos a generar una conversación de unos 15, 20 minutos donde la idea es que intercambiemos opiniones, posturas, dudas, etcétera, divergencias, todo lo que pueda parecer que sea útil para dar fruto a una conversación que nos aporte a todos. Así que eso. Ok, voy a empezar a compartir la presentación. Eh, Pamela, no sé si quieres decir algo o palabras de bienvenida, de inicio. No, solamente agradecida por la invitación. Creo que es súper importante que se puedan debatir estos temas y abrirlos, así que muchas gracias por ello. Súper. Bien, gracias. Entonces, vamos a tener un encuentro que tiene como dos aristas. La primera arista va a ser mucho más, si pudiéramos decirlo, filosófica. De alguna forma vamos a darle una vuelta a lo que significa ser humanos en este momento y qué es lo que significa ser humanos en relación con el mundo natural. Y luego vamos a pasar a la segunda parte que es mucho más dirigida y centrada en el aspecto político, constitucional, cívico, ¿sí? Entonces, que va a ser la parte que va a estar a cargo de Pamela. Entonces, bueno, esperamos que la conversación les enriquezca, que les ayude también a generar, digamos, una amplitud de reflexión en torno a la temática que nos interesa finalmente, que es la temática ecológica y su aplicación en el ámbito político. Ok, entonces, eh, esta primera parte se trata sobre la relación entre humanidad y naturaleza. Es un tema que creo yo, que para poder entenderlo, para poder pensarlo, necesitamos tener una cierta comprensión de escala de tiempo diferente a la escala de tiempo habitual, ¿sí? Que tal vez tenemos para pensar varios temas. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en que somos parte del mundo natural y somos parte de este planeta, vale la pena pensar en qué lugar tenemos en este planeta y cuánto tiempo llevamos acá. Los seres humanos, a ver, el planeta Tierra tiene como 4.500 millones de años, un poco más. Dentro de ese tiempo, si nosotros, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que se comprime todo el tiempo de la historia de la Tierra en un día, en 24 horas. Si nosotros comprimiéramos el tiempo en 24 horas, por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron 20 para las 12 de la noche. ¿Sí? Los seres humanos, como en el llamado ser humano moderno, eh, está hace como 3 segundos, más o menos. ¿Sí? Que son como 200.000 años, una cosa así. Entonces, el tiempo que nosotros llevamos y por ende, la, de repente la dimensión, la capacidad de comprender la dimensión de los procesos planetarios que tenemos, no siempre es tan alta, ¿sí? Y muchas veces actuamos afectando un equilibrio básico que tal vez escapa incluso a nuestra comprensión, aunque a veces podemos creer que la tenemos, esa comprensión. Entonces vamos a tratar de ir ahora a lo micro. Por ejemplo, pensemos en estas imágenes que hay acá. Pensemos en la siguiente situación. Aquí tenemos un pájaro, ¿sí? Puede ser un ave migratoria cualquiera. Las aves migratorias se movilizan según las estaciones del año y las temperaturas.
Esta ave migratoria se traslada, migra, empolla las crías. Una vez que empolla las crías, un grupo de aves viaja a ciertas zonas a comer esas lombrices que aparecen ahí, alimento que llevan luego a las crías de vuelta. Esas lombrices, asimismo, se alimentan de hojas de árboles, ¿sí? Tanto las aves migratorias como las lombrices rigen su conducta y rigen todas estas decisiones de movimiento en su entorno a partir de ciertos factores, como en este caso son la temperatura, ¿sí? O la humedad. Las aves, ¿qué está ocurriendo? Que hay grupos de aves migratorias que por los cambios climáticos están empollando antes, ¿sí? Se ha visto que incluso hay aves que están empollando una semana o más, 10 días, antes que lo que venían haciendo hace, por ejemplo, 30 años o 20 años o incluso 10 años atrás. ¿Qué ocurre con las lombrices? ¿Sí? Las lombrices también salen a la superficie y se alimentan en función de la temperatura ambiente y de la humedad ambiente. Eso también está viéndose afectado, por ejemplo, por el desplazamiento de ondas polares, ¿sí? Debido al cambio climático. Estos como vórtices de frío que de repente ocurren en ciertas zonas, y a veces las lombrices, en algunas zonas del mundo, están tardando más en salir a la superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que las aves empollan antes, las crías nacen antes. Las lombrices salen después, se alimentan después, cuando ya las hojas de los árboles están menos disponibles. Por lo tanto, mueren más lombrices, las aves llegan luego a buscarlas y tienen menos alimento, y por lo tanto las aves empiezan también a decrecer en su número. Este ejemplo que ponemos está dado porque existe una intervención finalmente atmosférica que está dada por la presencia de CO2 en el aire, que básicamente de la atmósfera que todos conocemos, ¿no? Pero demuestra cómo con estas acciones que nosotros realizamos a partir de nuestra civilización, estamos afectando el medio ambiente de una manera radical y afectando un equilibrio que funciona coordinadamente. Y aquí es donde viene una pregunta, que es, ¿cómo los seres humanos somos parte de un entorno y cómo nos hacemos cargo de ese vínculo? Porque las otras especies, desde las vegetales, las animales, se relacionan con la naturaleza de una forma que no interrumpen, no afectan el coordinado ciclo que ella tiene, sino que más bien lo sostienen. Hay una retribución. En cambio, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos dañándolo. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿por qué es lo que somos los seres humanos? ¿Sí? ¿Y cómo es que hemos llegado a esto? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? A mí me gusta pensar, ¿sí? Yo esta lámina me encanta, la encontré hace varios años atrás, donde podemos entender que la vida podemos verla desde dos puntos de vista, ¿sí? Una que es comprendiendo que la naturaleza funciona de una manera autorregulada, que existen procesos que se autoorganizan, y hay otra manera que es la que nosotros estamos más habituados, que es la de intencionar un orden. ¿Mm? Es decir, a través de la organización de nuestras sociedades, generar un orden que es artificial y que ocupa los elementos de la naturaleza para poder constituirse, pero que al mismo tiempo desconoce los principios organizadores de ese mundo natural. Es decir, desconocemos el cómo funciona esa naturaleza, ¿sí? Y por lo tanto no permitimos y no damos espacio a la autorregulación. Ahí es donde a mí, yo hace años atrás vi un meme que me encantó mucho, donde la frase era: yo no defiendo la naturaleza, sino que soy la naturaleza defendiéndose a sí misma. Es decir, tenemos una cierta desconexión, un desconocimiento del hecho de que somos parte de la naturaleza y no personas que podemos mirarla como desde afuera. Ahí es donde a mí me gusta a veces hacer el contraste con otro tipo de especies que se mueven coordinadamente. Aquí está esta imagen de estorninos en Argentina, de cardúmenes, donde se observa que el movimiento coordinado habla de una conciencia compartida, habla de la posibilidad de que el movimiento de la totalidad de la especie o de una comunidad amplia no dependa de decisiones unilaterales, sino que tiene que ver más bien con el movimiento de una conciencia colectiva. ¿Mm? Que se organiza y que se coordina a partir de necesidades, pero también de un espacio importante para la vida instintiva. Entonces, ¿cómo esto afecta y cómo esto ocurre en la especie humana? La pregunta es: ¿somos una especie que está
radicalmente enajenada de la naturaleza, o en realidad sí tenemos la posibilidad de encontrar un sustrato de lo que somos, en el cual podemos conectar con el mundo natural, en el cual podemos, a través de esta parte, de esta conciencia racional que nosotros tenemos, al mismo tiempo reconocernos como parte de ese ciclo que veíamos al inicio, que funciona tan coordinadamente entre los seres vivos. Surge la pregunta sobre si la conciencia humana, más que ayudarnos a desarrollar lo que somos, más bien ha sido una cierta manera de desconexión, o una cierta manera de desconocimiento de nuestro origen. Tal vez vale la pena esa pregunta. ¿Dónde podemos encontrar antecedentes? ¿Sí? Tom Hartman, que es un difusor, comunicador y investigador también de estos temas, tiene este concepto de las culturas viejas, ¿sí? Culturas viejas que son antiguas pero que todavía existen. A la derecha tenemos algunas imágenes, ¿no? Arriba está la comunidad Kayapó del Amazonas. La comunidad Kayapó, en su origen, tal vez no con el nombre que la tenemos hoy día, es una comunidad que existe seguramente hace más de 7.000 años, ¿sí? Y que mantiene una manera de relacionarse con la naturaleza donde no existe la distinción entre la comunidad y la naturaleza. Lo mismo con la tribu de abajo, ¿sí? Ellos son los Sami, ¿no? Lapones se les llama también, que son de la parte nórdica de Europa, Suecia y países aledaños, Noruega, y ellos también son culturas que no tienen esta distinción entre el clan y la naturaleza, y que además existen hace más de 7.000 años. Es decir, son culturas que funcionaron de una manera diferente a la que nosotros funcionamos hoy día. Abajo hay una imagen de un guillatún mapuche, donde también sabemos que los mapuches son culturas que han evolucionado, que sostienen cosmovisiones y comprensiones en relación al mundo natural, que no tienen esta separación radical entre la comunidad y la naturaleza, más bien una intención de comprender la naturaleza para alinearse a sus ciclos y a sus movimientos. Los mapuches, por supuesto, que persisten hoy día. Entonces, y los sami también, y también los kayapó. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza estas culturas? Existe esta unidad entre el clan y la naturaleza. Hay una preferencia por organizaciones horizontales también. No existe esta cosa jerárquica vertical, sino que más bien existe una tendencia a distribuir los frutos de la tierra, existe una tendencia a organizarse en función de la colaboración. Hay un alineamiento con los ciclos de la tierra en este sentido. Es decir, toda la organización comunitaria, incluso la organización política, si podemos entenderla en esos términos, se basa en una comprensión de los ciclos en función de la disponibilidad de los recursos. Eso choca con lo que tenemos en la economía actual, del sistema económico imperante, donde tenemos un sistema económico que desconoce los ciclos de la naturaleza y la agotabilidad de los mal llamados recursos de la naturaleza. También existía una comprensión matrística de la vida en muchas culturas antiguas, estas culturas entre comillas viejas, ¿no? Es decir, de nuevo, organización horizontal, y donde tampoco existía un género predominante, sino que más bien lo que existía era una organización donde el poder era relativamente distribuido, donde no existía un cierto dominio de algún grupo por sobre otro. La naturaleza en ese sentido era un espacio propio, era como la propia casa, no era un lugar al cual nosotros íbamos a obtener recursos. ¿Cuáles eran los posibles gatillantes del cambio? ¿Qué es lo que pudo haber empezado a generar este desbalance? ¿Por qué se desajusta esta relación horizontal entre las personas y también con la naturaleza? Algunas sugerencias de los posibles gatillantes de este cambio. En primer lugar, se habla del acaparamiento de comida. Hay estudios que muestran que los mismos Sami, en el norte de Europa, hubo una época en la que comenzaron a poder manipular los peces, ¿sí? La pesca. Entonces podían almacenar alimento por más tiempo. Y se dice que este tipo de prácticas de acaparar comida, de desarrollar tecnología, si lo entendemos así, eh, empezó a generar desigualdades en el poder dentro de las comunidades, y fue uno de los posibles primeros movimientos hacia la esclavitud. Hay que revisar esto con detalle, porque también son historias que han sido redactadas en gran parte por colonos, ¿no? Los que han descrito este tipo de conductas. Entonces también puede haber un sesgo ahí también, ¿no? En términos de la cultura europea. Pero
podría haber sido uno de los primeros elementos, y también en relación con el control del ganado. Es decir, la posibilidad del ser humano de desarrollar tecnología para poder tener en la mano mucho más de lo que la naturaleza en el momento presente le está otorgando, habría generado un cambio en la manera de asimilar el uso del poder de las comunidades, y por lo tanto empezó a generar desigualdades dentro de las comunidades. ¿Mm? Ni hablar de lo que está ocurriendo hoy día, donde si nosotros pensamos en la capacidad que tenemos de producir, estamos absolutamente desbalanceados con lo que la naturaleza puede entregarnos hoy, puede entregarnos en un plazo de comprensión de un año. Estamos sobreexplotando la naturaleza y los recursos que de alguna forma nos ofrece. Hasta el año 1800, los seres humanos éramos 1.000 millones. En el año 1800, un poquito después. Ese es el número de incremento de la población cada 10 años, ahora, más o menos. O sea, estamos con la capacidad de generar alimento, ¿sí? Que tenemos hoy día, estamos reproduciéndonos a un ritmo espectacular, y esto se debe en gran medida también al uso de combustibles fósiles, es decir, estamos ocupando energía que está almacenada en la Tierra desde hace mucho tiempo, pero es energía guardada, es energía antigua. Entonces no estamos realmente viviendo, de nuevo, con las posibilidades que nos ofrece el planeta actuales, la posibilidad de energía actual disponible para que la comunidad sobreviva, porque estamos entrando a obtener todo desde el fondo de la Tierra, y claro, yendo más allá tal vez de las posibilidades que vamos a tener en el largo plazo, porque el petróleo también tiene caducidad, y esta caducidad está cada vez más próxima. Bien. Cabe decir que estas culturas viejas, antiguas, comprenden una manera de relacionarnos con el mundo, ¿sí? Una manera de vincularnos donde veíamos todas estas posibilidades de vernos horizontalmente, de vernos que somos parte de la naturaleza. Y pongo estas dos imágenes acá, que son Julio César, Cristóbal Colón, porque representan, creo yo, dos, y si no las dos oleadas de genocidio y de exterminio de comunidades indígenas, con estas características matrísticas o de herencia matrística, más radicales que han existido. Bueno, el Imperio Romano básicamente fue una de las oleadas más radicales para exterminar comunidades indígenas y pueblos indígenas en Europa, incluyendo los mismos Sami que lograron sobrevivir. Y Cristóbal Colón, ya lo sabemos, ¿no? El exterminio, el genocidio que ocurrió en América, ¿sí? Fue dado por la espada y por la enfermedad, pero también había un sometimiento muy fuerte a la manera que traían los españoles, ¿no? En un principio, los portugueses luego, los ingleses después. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay una comprensión que a veces se nos escapa, ¿no? En términos de que este genocidio no fue solamente un genocidio de personas, sino que, como dice Boaventura de Sousa, que es un sociólogo portugués, también fue un genocidio de saberes, ¿no? Lo que él llama un epistemicidio. Es decir, hay posibilidades que nos ofrece la realidad para comprender la vida, para relacionarnos con la vida, que fueron exterminadas de cuajo, que quedaron sacadas como algo que no es parte de la realidad, que hoy día entendemos muchas veces bajo un paradigma, entre comillas, convencional, como superstición, como formas no racionales de comprender la vida, que es, por ejemplo, el entender que somos parte de la naturaleza y que la naturaleza tiene un carácter sagrado. ¿Mm? Todas esas comprensiones fueron sacadas, exterminadas. Y lamentablemente, y esto a mí me duele, ¿no? La ciencia misma a veces cae también en ese sesgo, de, en el mejor de los casos, valorar las culturas antiguas como positivas metáforas para comprender los ciclos racionalmente entendidos de la naturaleza. Yo tengo la esperanza de que la ciencia sí todavía es permeable, y hay personas que están trabajando en ello, por supuesto, para poder generar un cambio, ¿no? Para que la ciencia esté al servicio de verdad del conocimiento y no de las intenciones de dominación y las fuerzas de alguna forma de dominación y esta conciencia separadora del ser humano con la realidad que ha imperado en los últimos siglos. Entonces, entremos un poquito más tal vez a pensar cómo es que la humanidad y la naturaleza se han relacionado históricamente.
A mí me gusta mucho apoyarme en una fuente que es un texto de la Escuela de Frankfurt, de dos autores que son Adorno y Horkheimer. Ellos escribieron este libro que se llama La dialéctica de la ilustración. Y este libro plantea una crítica al paradigma racionalista para entender la vida. ¿Cuál es la crítica que ellos plantean? Señalan que, claro, en primer momento, como aparece la imagen ahí, ¿no? Los seres humanos estábamos inmersos en el mundo. El despertar de la conciencia, ¿sí? De la conciencia humana, de lo que nos hace humanos, surge hace miles de años atrás en una situación que todavía no está como definido cuándo ocurre este surgimiento de la conciencia, pero ocurre en una situación donde estábamos siendo parte de la naturaleza y en este sentido nos vinculamos directamente con las fuerzas de la naturaleza, de lo vivo. Hay un momento en que, como aparece en la imagen ahí, logramos ir empezando a generar una capacidad de desapegarnos un poco del mundo natural, es decir, éramos parte de la naturaleza, pero comienza a aparecer el lenguaje, comienza a aparecer la capacidad simbólica del ser humano, y podemos comenzar a generar lo que fue el saber humano y la mitología. La mitología, de alguna manera, lo que hace es que comienza a generar significados para comprender el mundo natural, significados muchas veces antropocéntricos, pero aún así desde una comprensión y de un vínculo donde estamos acoplados a la naturaleza, donde respetábamos sus ciclos. Lo que dice Adorno y Horkheimer, yo discrepo un poco con ellos en el sentido de que dicen que siempre ha existido miedo entre el ser humano y la naturaleza. Yo creo que no, yo creo que en las culturas matrísticas el miedo no era tan intenso. ¿Mm? Pero señalan que sí, que hay un punto. ¿Qué es lo que ocurre? Que comienza a imperar una forma dominante, de dominación vertical, donde la mitología y luego también la religión, que es una forma diferente de organizar la mitología, comienza a imperar en el mundo, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, pensemos en Europa y América. ¿Y qué pasa? Que el mundo de lo natural, el mundo de las fuerzas de la vida, comienza a ser visto desde el temor. Y el ser humano sigue vinculado con la naturaleza desde el mundo natural, desde el temor, y además con el miedo a no cumplir con lo que las fuerzas dominantes estaban proponiendo. Viene una etapa en la vida, que es como principalmente siglo XVII, siglo XVI, donde la revolución industrial, el pensamiento racional, viene esta revolución cartesiana, ¿no? Y comienza a imperar la capacidad racional del ser humano, que, ¿qué es lo que hace? Que, entre comillas, eleva a la humanidad por sobre la naturaleza. Viene esta noción, ¿no? Que rescatan varios autores de la época, Jean-Jacques Rousseau y otros varios, que señalan que comienza el ser humano a preguntarse por su propia naturaleza. Y esta capacidad racional, ilustrada, de entender los procesos del mundo, wow, nos entrega mucho conocimiento, pero por otro lado, también nos hace sentirnos como un poco por arriba de la naturaleza, ¿no? Como en el sentido que podemos empezar a dominar el entorno natural, y esto trae además aparejado una posición de superioridad y de dominio del hombre por sobre la mujer. O sea, también existe un desequilibrio de género. Yo me atrevo a decir que es prácticamente algo que va de conjunto. La consolidación del pensamiento ilustrado va de la mano con una consolidación del dominio de los hombres en ese sentido, a nivel colectivo y de humanidad. Entonces es paradójico, no sé si paradójico, pero es significativo que existe una dominación hacia la mujer, eh, al mismo tiempo que dominamos también lo que antes era vivido como la madre tierra, ¿no? Existe este desbalance que, si se fijan, es una ilusión tremenda. La ilusión de que estamos por encima de la naturaleza, y en el caso de los hombres, que están por encima del resto de sus congéneres de especies. Entonces, la ilustración en este sentido anula el mito, porque se comienza a vivir desde una racionalidad, pero no anula el miedo. Lo que plantean Adorno y Horkheimer es que el pensamiento racional, la manera de vivir la vida actual que tenemos, no se ha hecho cargo de que estamos desconectados de esa fuente de origen y de que aprendimos a temerle a esa fuente de origen, porque en algún momento la dominación trajo un sentido de carencia, ¿sí? Cuando las comunidades empezaron a acaparar y a generar y a producir mucho, se empieza a administrar los recursos y comienza la pobreza.
Y cuando empieza la pobreza, viene el miedo. Y viene el miedo, por lo tanto, a todo el movimiento de la vida. Entonces, este pensamiento ilustrado no habría anulado el miedo. ¿Y cuál es el planteamiento con el que actualmente estamos nosotros viviendo? Tal vez estoy yendo un poco rápido, pero más que nada para tener la idea general. Eh, un paradigma mecanicista, es decir, donde la naturaleza hoy día la entendemos finalmente como como un engranaje que funciona como mecánicamente por las leyes que nosotros somos capaces de comprender, pero no reflexionando sobre nuestro vínculo. ¿Sí? O sea, si fijan a estas alturas, ya estamos perdidos de esta posibilidad de vernos como parte de algo de lo cual dependemos. La razón se transforma en la base del conocimiento, y no otra forma más directa de aproximación, por ejemplo, al mundo natural. Entonces, la pregunta que a mí me gustaría generar y la propuesta es también si es que podemos conocer para servir a la naturaleza. O sea, que los seres humanos podamos generar conocimiento para realmente ponernos al servicio de este entre comillas, entorno, ¿sí? Que nos contiene. Y por otro lado, este vínculo con la naturaleza como un espacio de investigación. O sea, ¿cuál es el vínculo con la naturaleza? ¿Dónde podemos encontrar el conocimiento necesario para comprender quiénes somos en términos de seres humanos como parte de un mundo natural? La otra vez conversaba con un amigo y me hacía la pregunta, como, ¿qué será mejor? ¿Será que la sociedad va de una vez por todas a dejar afuera el mundo natural de la civilización? ¿O si hay que integrar el mundo natural a la civilización? Y yo le respondí que me parecía que era una pregunta incorrecta, porque en ningún momento hemos dejado de ser parte del mundo natural. Nunca no vamos a ser naturaleza. Y lo que hacemos con la naturaleza lo estamos haciendo con nosotros mismos, finalmente. Entonces, tal vez la reflexión es partir de la base de que nunca hemos estado vinculados y que la desconexión con ese mundo de origen es desconexión también con nuestro propio origen. Es como si, es como si nosotros como adultos pensáramos que aprender a caminar es algo muy primitivo. Tal vez lo que vivimos en las primeras fases de la humanidad es constitutivo de lo que somos y lo hemos olvidado. Curiosamente, la habilidad más reciente que tenemos, la capacidad racional, se transforma en la forma dominante de comprender la vida, pero se nos olvidan las otras formas, que son pre-simbólicas incluso, o pre-racionales. Entonces, ¿dónde podemos encontrar de alguna forma bases para comprender lo que somos? Y aquí, seguramente ya escuchándome, queda claro que no estoy inventando la rueda, ¿no? Sino que más bien es dónde podemos nosotros encontrar fuentes de conocimiento para entender lo que somos como especie. El primer concepto importante, creo yo, es la autorregulación del ecosistema y también la autorregulación organísmica. Nosotros tomamos agua porque tenemos sed. Hay un impulso que nos lleva a buscar esa fuente de vida y de energía. Las abejas tienen un, entre comillas, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero un programa, entre comillas, que las lleva a generar todo el proceso de polinización. Hay una relación directa entre ellas y su entorno que les permite al mismo tiempo facilitar el desarrollo de ese entorno. Y también, en términos afectivos, los seres humanos tenemos un cierto impulso, una cierta necesidad de vincularnos. Tanto la abeja con este instinto, tanto el instinto de la sed como el instinto afectivo, hablan de esa capacidad y necesidad humana de autorregulación, ¿no? De la posibilidad de satisfacer ciertas necesidades que a la medida en que las satisfagamos, vamos a estar al mismo tiempo facilitando el despliegue del movimiento colectivo. El asunto es que hoy día nuestra manera convencional de organización económica y social está más bien desligada del conocimiento sobre la autorregulación. Y más bien tenemos una economía y una producción al servicio de sí misma. Y las necesidades humanas finalmente se ponen al servicio de la producción. Entonces, ¿cómo hacemos para que la producción, y la producción económica, la producción industrial, más bien esté al servicio de las necesidades humanas? En la comprensión de que existen los procesos de autorregulación que necesitamos. Y es donde ahí existen varias propuestas, desde el cuidado de la alimentación, desde el cuidado de lo que consumimos, en términos de cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo cuidamos nuestros vínculos,
para tratar de vivir de una manera más conectada o de reconocimiento de lo que son las necesidades humanas más ancladas, fisiológicamente ancladas, para que el cuerpo funcione mejor, para que no estemos inflamados, para que podamos utilizar nuestras emociones como un radar que nos oriente en el mundo y no como una parte de nosotros que finalmente está condicionada por las necesidades que se plantean diariamente de forma urgente. En este sentido hay una naturaleza afectiva y de comunicación que vale la pena rescatar, creo yo, que es parte de lo que somos. Los seres humanos nacemos no solo para querer alimentarnos, sino que para querer vincularnos afectivamente. La posibilidad de encuentro, la posibilidad de contacto afectivo es central en la capacidad, en las capacidades que tenemos hoy día como seres humanos. Incluso las posibilidades racionales, la posibilidad de comunicación, toda la complejidad que le hemos logrado articular como seres humanos, que no es que yo esté diciendo con todo lo que he dicho hoy día que el pensamiento racional y todo esto sea malo, al contrario, es una maravilla, pero hemos aprendido a ponerlo al servicio de una intención de dominación y de uso de los recursos y de uso de los recursos del que está al lado mío. ¿Sí? Entonces se nos ha olvidado muchas veces poner todas estas habilidades al servicio del origen, que es la necesidad de vínculo, la necesidad de comunicación y de colaboración. Si no tuviéramos esa posibilidad de profundizar tanto en las posibilidades de comunicación y en la posibilidad de generar vínculo, tal vez no habríamos desarrollado el lenguaje que desarrollamos y por lo tanto el pensamiento que después desarrollamos y por lo tanto el tipo de organización social que generamos. ¿Sí? Pero, repito, el problema es que en algún momento una comunidad que empezó a acaparar quiso empezar a tener lo que tenía la comunidad al lado. ¿Sí? Y ese movimiento hacia afuera, de ir a buscar hacia afuera, es lo que de a poco empezó a enajenarnos del respeto a esa complejidad que nos mantenía con vida. Carl Jung, un psiquiatra suizo bien famoso, él señalaba que hablaba con un jefe indio una vez, y el indio le decía, el europeo tiene algo en la mirada, decía, es como que anda buscando algo, como que anda, y nosotros creemos que estamos locos, que están locos, como que de alguna manera están como queriendo sacarnos algo que nosotros no tenemos. Y eso es parte seguramente de lo que tenemos hoy día instalado muy, muy naturalmente, esto como de busca, consigue, quita. ¿Mm? Obtén para ti. Por otro lado, como otra lucecita, ¿no? Como de dónde podemos encontrarnos, de una muestra de botón, ¿no? Existe esta idea del Shinrin-yoku que plantea que se ha visto que el contacto con bosques, no parques, no la plaza de la comuna, sino que bosques, especialmente bosques nativos, fortalece mucho el sistema inmunológico, previene problemas de presión sanguínea, o sea, básicamente existe un acoplamiento que está disponible, al cual nosotros a veces no nos logramos acercar, pero que es básico de lo que somos. Realmente somos parte del mundo natural. Y en este sentido, la civilización actual está como desligada, ¿sí? Como de una forma artificial de esas bases. Entonces, me surge la pregunta si es finalmente esto algo sostenible o no. Da la pregunta, y me gusta planteármelo en términos muy amplios, sobre sobre si nos damos cuenta de que hemos generado un artificio y vamos a tener que arreglárnosla, creo yo, como humanidad para poder lograr que este artificio, entre comillas, se ponga al servicio de lo que es real. Porque de alguna manera este mundo lo hemos logrado perpetuar gracias a la explotación de recursos, gracias a la explotación de petróleo, ¿sí? Que se va acabando y que permite generar tantas cosas. Entonces, si nos vemos en la escala donde a nivel planetario llevamos un poco nomás en la Tierra, ¿realmente creemos que así es la vida y que vamos a lograr perpetuarlo por siempre? O más bien, la pregunta que es más inquietante tal vez, ¿creemos que vamos a poder mantenerla, esta civilización, al mismo tiempo respetando que somos comunidad? Porque no existe una manera de sostener este ritmo y esta forma de producción si no es a través, lamentablemente, de un cierto criterio de dominación, un cierto criterio de usurpación de los recursos. Entonces, ahí es donde a veces yo tengo esta sensación de que esto es como una ilusión pasajera.
A mí me gusta a veces apelar a las filosofías que no son occidentales, ¿no? En la filosofía india se habla del Kali Yuga, ¿no? Que es esta época que estamos viviendo, donde realmente estamos convencidos de algo que no es, ¿sí? Donde realmente funcionamos más bien por un efecto repetitivo, cada vez menos reflexivo en el día a día, y que no nos permite mirar la realidad. Y la realidad puede ser completamente algo diferente a lo que creemos que es. ¿Mm? Puede ser algo tal vez que habla mucho más de ese vínculo con el mundo natural, que esta idea de control que a veces creemos que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. ¿Qué caminos posibles me gustaría plantear? Porque, para plantear la esperanza también, porque es lo que en estos tiempos inquietantes no sé, nos hace falta. Lo primero es el rescate de la sensibilidad y el contacto humano. Hay un texto de Nietzsche que se llama Más allá del bien y el mal, y ahí él habla sobre el adormecimiento de los sentidos que padece la humanidad. Despertar los sentidos a las otras personas, a nosotros mismos, al mundo natural. Los sentidos concretos, el estar presentes en todo lo que estamos viviendo momento a momento. Por otro lado, la creatividad y la espontaneidad, creo que es otro camino. La posibilidad de darnos espacio, que somos seres que necesitan estar activos, creando, comunicándonos, sensibilizándonos. Tenemos una forma, lamentablemente, de organización social que implica cada vez más la adaptación de los sujetos al colectivo, tal como está planteado, que la posibilidad de permitir que esos sujetos se expresen tal cual son, y por lo tanto sean creativos y permeables a sus propias necesidades y a su propia creatividad. Eh, por otro lado está el valor de los vínculos y los ritos. Acciones con sentido, acciones cotidianas con sentido. Los ritos, y no me refiero a grandes ritos, sino que, por ejemplo, los espacios en los que compartimos con las personas que queremos. Podemos hacerlos a conciencia, podemos saludar realmente tomando conciencia de ese momento, realmente poniendo la atención a esa persona que tenemos al frente. Podemos compartir con nuestros cercanos en un espacio de soltar y decir, estamos generando algo juntos. Entonces, el rescate de esos espacios que cobran valor por la posibilidad de contacto entre las personas, ¿sí? Y no tanto el automatismo. La ética activa, este es un tema que a mí me interesa mucho, que me apasiona también, que es la investigación permanente y profunda en el espacio de los vínculos humanos. La posibilidad de entrar siempre con otras personas a entender, a tratar de investigar y no cansarnos en ese afán, quiénes somos y cómo podemos generar comunidad, cómo podemos generar una vida compartida. La ética en ese sentido es una reflexión constante sobre la moral. Es una pregunta permanente sobre qué está bien y qué está mal. Pero no desde el dogmatismo, sino que desde la investigación conjunta. Y yo creo que esa es una tarea que como humanidad tenemos muy al de... Porque cada vez más tendemos más bien a la identificación con posturas, ¿sí? De las que nos convencemos. ¿Mm? Pero claro, ¿cómo hacemos para poder relevar una forma de comunicación entre los seres humanos que nos ayuda a darnos cuenta que tenemos la embarrada? Todos, ¿sí? Y por lo tanto ir generando cambios que permitan que podamos sobrevivir finalmente. ¿Mm? Eh, en este sentido, salvar la biosfera o salvarnos a nosotros, porque el planeta va a seguir igual, por otros 4.500 millones de años por lo menos. Y aquí es donde yo dejo algo que es como una idea mía en realidad, pero es como esta percepción biosférica. O sea, como de, ¿a qué me refiero con esta palabra, con esta frase? Recuperar la posibilidad de percibir. Al final hay un tema de percepción. A mí me ha tocado trabajar con muchas personas, yo soy psicólogo, y veo que los cambios significativos son cambios en la percepción. Anclar la percepción de que somos parte de este mundo más grande. Y que podemos reconocer, como lo hacían tal vez las comunidades, y lo hacen todavía comunidades antiguas, podemos reconocer el sonido del viento, podemos reconocer lo que la tierra tiene por decirnos. Afinar la percepción, de manera de tratar de también generar una aproximación con la vida, más directa, más espontánea, donde también podamos aprender a guiarnos por lo que la intuición
nos ofrece como posibilidad reflexiva, pero a través de la profundización en el hecho de nuestro vínculo con lo natural, ¿sí? Y por lo tanto reconocernos en ello, en las dimensiones que hemos revisado, la afectiva, la dimensión sensorial, de alguna forma como despertarnos a esa posibilidad y actualizarla, ¿m? Actualizar ese conocimiento que es tan antiguo que existe en muchas comunidades, con el hecho de que somos seres que ya hemos entrado en esta vorágine racional, tecnológica. Hay tal vez ahí una posibilidad evolutiva que está pendiente y que todavía requiere reflexión en términos de qué es lo que somos seres humanos. Bien. Ok. Eso es lo que quería compartirles. Creo que me pasé un poquitito. Me gustaría saber si existen comentarios sobre esto, alguna reflexión, dudas, argumentos en contra. A mí me gustaría comentar algo. Nada, solo me pareció súper buena el hilo, ¿no? La derivada como para recordarnos que somos absolutamente parte de esto y que no lo estamos entendiendo. O sea, nos juramos, más bien, más que nos creamos, somos súper inteligentes, ¿no? Nuestra capacidad mental se ha desarrollado de una manera increíble y aún así nos está costando tanto darnos cuenta de que en el fondo nos estamos suicidando, si básicamente es eso. No estamos entendiendo que cada cosa que hacemos para afuera nos va a rebotar sí o sí. Nos está rebotando ya, muchos dicen que sin vuelta y que apenas podemos como frenar un poquitito y además hacer un ejercicio de adaptación al que tampoco estamos acostumbrados, ¿no? Pensaba en todo lo que hablaba ahí, como nuestro ejercicio ha sido precisamente no adaptarnos, sino que forzar la adaptación de todo alrededor de nosotros. Exacto. Exacto. Y Sí. en ese sentido, pandemia está haciendo una pega que nada había podido hacer, que es forzar adaptación. Como que nos mandó a encerrar a nuestra pieza, así como a tu pieza. Anda a pensar un rato. Para un poco. Para un poco y tres pocos y quédate ahí. Yo he estado mirando un poco como evolución de rebrotes en todas partes y es como, sí, pues, naturaleza está tratando de llegar a un equilibrio que siempre hace, que es un movimiento obvio ahí Sí. y como que no estamos entendiendo. Entonces, gracias, Sí. No, gracias gracias. también, gracias también. Que necesaria la humildad en ese sentido, me quedo con lo que tú dices. La humildad que tenemos como ser humano, de realmente saber que tenemos que servir a la naturaleza en ese sentido, servir el entorno al que Sí, somos parte. Hay como sí, una pregunta casi como lo que ocurrió con Copérnico, ¿no? Como de es al revés. sí, Es al revés la cosa. Los sujetos al servicio de una totalidad y la sociedad al servicio de esa totalidad de verdad, desde la raíz. así Sí, muchas es. gracias. Sí, Sí. Espero ansiosa la mirada política. sí, viene, viene. Go, Pame. Besito. Rodrigo, Sí. no veo nada si abrió el micrófono, ¿sí o no? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, sí. Ah, ya. Mira, que justamente como la palabra clave que quería usar yo era humildad, en el sentido no solo como del servicio, sino de que comprender nuestra propia naturaleza, que entiendo que es difícil contestar tu pregunta, no tiene una sola respuesta definitiva, ¿verdad? Sí. Sino que si nosotros nos miramos en los largos procesos evolutivos, eh, independiente que hoy día a nosotros que estamos en este planeta, con todos los procesos migratorios, con el calentamiento global, etcétera, nos parece que es total urgencia cambiar eso. Yo siento que parte de la humildad es comprender que no podemos nosotros cambiarlo así como nosotros queremos, porque somos parte de un proceso evolutivo mayor, en que, en que a mí me parece que es complejo como proponernos cómo lo cambiamos, sino que es como proponer cómo yo ahora aporto en una cierta dirección, que no es una mirada pasiva ni ingenua respecto de lo que está, de los temas de poder, te fijas. Yo en general comparto la perspectiva que tú nos propones,
en el sentido de decir, bueno, desde el Neolítico se empezó a producir esta enorme bifurcación separándonos de la naturaleza hasta llegar a lo que hoy día tú nos estás mostrando, ¿verdad? Con mucho esfuerzo racional en la discusión. Pero cada argumento, como los sofistas viejos, antiguos sofistas griegos, uno tiene 18 argumentos en una dirección y otros 18 en la contraria. Entonces, no llegamos a ninguna parte si no somos capaces de comprenderlo en la dualidad tremenda que nosotros mismos somos. Entonces, no es que nuestra inteligencia, creo yo, nos va a llevar a tomar decisión correcta, sino que es nuestra inteligencia y la desinteligencia. Es entender que la naturaleza tiene un volcán que hace erupción y que se demora millones de años en que ello ocurra y está latente. Nuestra inteligencia, que la hemos comprendido estos últimos 30 años como que es como la conciencia de aquello que ocurre, ¿verdad? La naturaleza se mira porque nosotros miramos a la naturaleza. Pero todavía no comprendemos si efectivamente lo que nuestra mente refleja es exactamente lo que es. Estamos todavía en ese proceso. Entonces, cuando yo te quería proponer como este concepto de humildad, es eso, aceptar que estamos descubriendo nuestra propia naturaleza, nuestra propia mente, como ocurre, estando de acuerdo con todos los, entre comillas, catastróficos que somos. Si tú lo piensas, ¿cómo decirte? Hemos estado mancornados la vida entera. O sea, desde el Neolítico hasta ahora no hemos dejado de pelearnos por una razón o por otra. Entonces yo creo que como parte de esta mirada de aceptación es también tratar de entender eso que nos pasa, porque es nuestra mente la que funciona así. ¿Ah? Entonces, bueno, sumar como esa reflexión, o sea, en ese sentido entender la humildad y largos procesos en los cuales nosotros podemos creer hoy día que eso es lo mejor que podemos hacer. Eso. Sí, te lo agradezco mucho. Sí. Hay si me permites como sumarle a eso, claro, está como esta idea que tenía Rousseau en la Ilustración. Él hablaba como esta del el buen salvaje, entre comillas, ¿no? Se hablaba como de que las épocas previas eran mejores en ese sentido, y como esa romantización a veces de las posibilidades humanas. Y claro, somos violentos también, eso es parte de lo que somos. El ejercicio tal vez, y me quedo mucho con lo que dices tú, con esto como de cómo es nuestra mente. Chul Han, que es este doctor que hoy día está escribiendo harto y hablando sobre la automatización de la vida y la necesidad de los ritos, él habla que los computadores y todo este mundo como automático es menos inteligente que los seres humanos porque no se equivoca. Porque funciona. Y como funciona tanto, no está ese espacio como de pausa, como de error con el que nosotros nos encontramos. Y me resoné mucho con lo que tú dijiste en relación con eso, que es como esa posibilidad de parar. Como ya, esa humildad como de ya, no podemos darle respuesta a esto, más bien somos parte de algo que se está moviendo, si podemos decir así, del cual nosotros somos parte. Así que, gracias, te lo agradezco el comentario. Sí, Edith. Una sola cosa Claro, chica sí. que como la tengo ahí. Eh, Parece que, según se va encontrando, ¿no?, en la investigación neurológica, en la neurociencia, en cómo que nuestra naturaleza en verdad es súper compasiva y altruista. Eso es como lo más profundo de nuestra naturaleza y parece que todo este despliegue que hacemos destructivo y agresivo tiene que ver más bien con haber estado en un estado como de tener que defendernos de otros, a propósito de los procesos que tú señalabas, ¿no?, de la acumulación, de tratar se instala esa idea del poder sobre los otros, la naturaleza, los animales, como los recursos, y nos quedamos ahí en una cosa como sin sentido de estar permanentemente a la defensiva, permanentemente tratando de acumular, que también es una forma defensiva. Cuando acumulo me aseguro que mi vida está como cubierta, ¿no? Tengo plata, tengo comida, tengo casa, tengo muchas casas, que ahí ya empieza el rayón. Solo eso, para rescatar el fondo como compasivo y colaborativo que se está empezando en esto que dice el asesino, tan bonito, como estamos aprendiendo cómo funcionamos. Y parece que tenemos la oportunidad de funcionar de una manera bien distinta. Las sociedades matrísticas parece que funcionaban distinto. Eso.
Perdón, muy de acuerdo, gracias. muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, pues, vamos para allá, pues, ojalá que vayamos para allá, esa es la idea, la tarea. Sí, bien. ¿Hay alguien más que quisiera compartir alguna reflexión, alguna pregunta o aporte? Ray, sí. Sí, bueno, me van a perdonar si soy un poquito negativo con algunas reflexiones que anoté, Ujú, ujú. algunas cositas que anoté, pero quizás tienen que ver con que anoche vi el dilema de las redes sociales, no sé si No. no lo había visto yo, y como que a lo mejor eso mismo me produjo estas reflexiones. Primero, cómo veo tan difícil lograr, y eso por eso disculpen lo negativo, pero de lograr mejorar esto, por un lado porque el crecimiento exponencial de la humanidad, del que tú hablabas y que ahora somos 6.000, no, ahora creo que vamos en los 7.000 o 8.000 millones ya, versus el deterioro de la naturaleza, o sea, a medida que crece la humanidad, más se deteriora la naturaleza y es como que es así, es inversamente proporcional, o directamente proporcional. Después, cuando tú hablabas de las abejas, me surgió la reflexión de que mientras más abejas hayan en el mundo, mejor. Y es al revés del ser humano. Mientras más seres humanos hay, al final es peor. O sea, la diferencia entre una especie y otra en cuanto al aumento. Justamente esa lámina, cuando tú mostraste los celulares y al lado la naturaleza, me recordó directamente ahí el dilema de las redes sociales cuando lo vi. O sea, porque el dilema de las redes sociales habla directamente de los celulares, de toda esta vorágine de las redes sociales, sobre todo en los jóvenes, y que yo creo que, bueno, obviamente tiene que ver con todo lo que está pasando a nivel del calentamiento global en la naturaleza. Y por otro lado, por último, todo el tema de la pandemia, como decía Edith, eh, que está pasando, ¿es cierto?, hace que la economía finalmente vaya decreciendo, ¿cierto? Todo el sistema económico, el sistema financiero tradicional, actual que conocemos y que ha sido desarrollado durante tantos años, empieza a bajar, la gente empieza a tener menos recursos y eso mismo me temo yo que va a llevar a una mayor explotación de recursos porque va a llegar un momento en que eh, se me ocurre el ser humano va a decir, bueno, ya no tenemos cómo pensar ahora en el medio ambiente porque ahora la prioridad es que tengamos más, que podamos subsistir. ¿Y cómo es la manera para subsistir? La manera tradicional. Entonces vamos explotando más recursos y eso significa más contaminación, más de esto, más, en el fondo, más de lo que estamos viendo. Eh, claro, es súper negativo, pero es lo que para donde creo que vamos y veo como difícil, como decía Edith, que ya no sé si habrá vuelta atrás. Yo te doy muy bienvenida a la mirada negativa, desde mi lado por lo menos, porque es realista, ¿te fijas? Y sí, o sea, yo creo que está más que demostrado eso. Y de hecho, le puedes agregar al último argumento que diste, el mismo desarrollo de energías renovables requiere petróleo. O sea, instalar no sé, paneles solares, el cómo fabricarlos también requiere los recursos que estamos explotando actualmente. Ojalá, o sea, cada vez menos, pero igual los requiere. Entonces, yo tengo la sensación de que sí, o sea, que efectivamente el movimiento que estamos llevando como humanidad va hacia allá. Y puede ser que el hecho de querer mantener el sistema tal como está, o sea, que esto sobreviva, es apretar todavía más los recursos y por lo tanto las personas. Ahora, por eso el problema, y yo resueno mucho con lo que dijo Ceci, me ayuda mucho a ampliar esto, el problema es de la conciencia. O sea, hay un problema que también no podemos llevar, creo yo, y por eso la intención de esta charla también, ¿no? De integrar la mirada de cómo hoy día organizamos el mundo tal cual lo comprendemos, que es una manera que nos permite comunicarnos y sobrevivir, junto con el hecho de que es necesario revisar lo que somos desde la base, o sea, realmente desde la base, y desde ahí ir generando instancias de participación y de comunicación diferentes. O sea, generar el cambio adentro de las personas lo más posible,
la reflexión lo más posible para que haya un movimiento, ojalá en otra dirección. Pero claro, sería más erróneo, es como el piloto que va manejando un avión y no le hace caso a las alarmas que van saltando, menos va a cachar qué es lo que tiene que apretar. Entonces también hay un ejercicio de honestidad y en ese sentido yo te lo agradezco y lo creo más saludable que tener la idea como solo positiva de que todo va a estar bien si apretamos, porque precisamente el problema es que hemos apretado mucho. Entonces también viene ese ejercicio seguramente también de reconocernos en nuestra imperfección, en nuestra sombra, y que como hablaba Ceci de la polaridad, ¿no? Lo que el otro bando, lo que la otra persona, lo que el que está haciéndome daño tiene, también es parte de lo que yo soy. Entonces, ¿cómo hago también para yo generar esa comprensión? En, hay comunidades en Sudáfrica, y con esto ya termino, porque nos pasamos un poquito, en Sudáfrica donde cuando en una, imaginemos, clan A y clan B, ¿no? Las personas de un clan, una familia, por ejemplo, mata, asesina al de otro clan, al del clan B. ¿Qué es lo que ocurre en algunas comunidades? Es que se adoptaba al asesino en la familia del asesinado. ¿Por qué? Para que existiera algún tipo de perdón, como de reconciliación. Porque si es que alguien había muerto a otro, era porque algo pasaba a nivel colectivo. Había un problema en la comunidad. ¿Me explico? Había un problema de la conciencia. Entonces, eso que obviamente que estamos súper lejos de eso nosotros hoy día, en términos globales, pero hacia allá tal vez hay una reflexión en términos de cómo podemos hacer para ir generando una reflexión diferente, ir generando espacios de conversación, valorar ritos cotidianos y también colectivos que nos ayuden a generar un movimiento distinto. Y tal vez vamos a ver los efectos, o lo van a ver nuestros hijos, ojalá, en hartos años más. Pero sí o sí suena como un punto de convergencia de tendencias que se pueden volver antagónicas. ¿Mm? Entre lo que preserva la vida y lo que la aniquila. El asunto, como hablábamos, es tomar postura. Creo que ahí es donde está la reflexión tal vez relevante. ¿Cómo podemos hacer para cada persona generar ese cambio internamente? ¿Mm? Súper hollywoodense, pero me acordé de la película Titanic cuando se está hundiendo el barco y los músicos como que tocaban. ¿Te fijáis? Es como mantener un algo que es igualmente relevante y que va a ser relevante siempre. Esa apuesta de fe, si podemos ponerlo así, yo creo que es muy importante también hoy día. En términos de generar un movimiento que tenga un sentido desde adentro. Bueno, no me alargo más y están recomendando aquí algunos documentales, voy a leerlo. Edith recomienda A Life on Our Planet, ¿sí? Que plantea que estamos llegando a una estabilización de la población que también es parte del ciclo natural, esperanzador. Está buenísimo, está buenísimo. Nunca hemos dejado de ser parte de la naturaleza. ¿Por qué no creer que hay algo que nos está conduciendo que también tiene que ver con esta posibilidad de acoplamiento? Qué bonito. Dice Pamela, el documental Besa al suelo, que da mucha esperanza. Ya, excelente, bienvenido también. Sí, Edith también había recomendado el mismo. Los dos en Netflix, ¿sí? Así que pueden ver a Life on Our Planet, Besa al suelo. Ya, así que tienen tarea para alimentar la esperanza. No son soluciones individuales, yo me quedo con eso también. Como la solución tiene que venir de desalinearnos con algo más grande, más de lo que somos todos parte. ¿No? Dejarnos llevar, tal vez, por eso que surge en la colectividad. Bien, les agradezco los comentarios.